Imagina un arma tan icónica que durante más de un siglo ha estado presente en los campos de batalla, en las calles dominadas por mafias y en las manos de policías de todo el mundo. Un arma que viste en películas de Hollywood, que aparece en videojuegos y que incluso hoy en día sigue viéndose en combates reales. Sin embargo, lo que muy pocos conocen es la oscura y sangrienta historia que hay detrás de ella. Hoy vamos a revelarla. Viajemos al inicio del siglo XX, cuando el mundo entero se sumió en la Primera Guerra Mundial. En aquel entonces, el fusil de cerrojo era el arma estándar en todos los ejércitos, un rifle robusto, preciso a largas distancias y capaz de disparar apenas 5 proyectiles antes de necesitar recarga. Pero la brutalidad de la guerra de trincheras dejó en evidencia sus límites. En enfrentamientos cuerpo a cuerpo dentro de zanjas angostas y llenas de barro, un fusil largo y pesado resultaba torpe e ineficaz. En esos escenarios, hasta una pala afilada, un cuchillo o armas rudimentarias cercanas a las medievales podían resultar más útiles que un rifle con bayoneta. Los soldados necesitaban algo completamente distinto, un arma corta, ligera, fácil de manejar, con gran capacidad de fuego y capaz de decidir en segundos quién vivía y quién moría en esos duelos a quemarropa. Los estadounidenses recurrieron a sus polemas escopetas de trinchera, mientras que los alemanes fueron los primeros en dar el salto hacia un concepto revolucionario, el subfusil. Así nació el MP-18, diseñado para sus temidos destacamentos de asalto, una pequeña máquina de muerte en calibre 9 milímetros. Pero los norteamericanos también buscaban su propia respuesta. Hacia el final del conflicto, un oficial del ejército de Estados Unidos, John T. Thompson, experto en armas ligeras, empezó a soñar con lo que él llamaba una escoba de trincheras. Una herramienta que, en lugar de cartuchos de perdigones como las escopetas, barriera al enemigo con fuego automático. Para lograrlo, se apoyó en un innovador sistema de bloqueo llamado Breech Lock, que más tarde se simplificó a un mecanismo de retroceso directo. Los primeros prototipos se intentaron en calibre .30, pero como el ejército estadounidense no disponía de un cartucho intermedio entre pistola y fusil, se optó por probar con el .45 ACP, la misma munición de la mítica Colt 1911, y el resultado fue sorprendente. La potencia moderada del .45 permitía un diseño más simple y controlable que los sistemas accionados por gases. Con cada disparo, la presión de la bala empujaba hacia atrás el cerrojo, haciendo que el arma funcionara de manera fluida sin necesidad de mecanismos más complicados. Como la mayoría de las ametralladoras de la época, disparaba desde el cerrojo abierto. Así fue como nació el prototipo conocido como Anihilator, un monstruo pensado para acabar con el estancamiento de la guerra en trincheras. Thompson estaba convencido de que esta arma podía cambiar el rumbo del conflicto. Pero la historia tuvo otros planes. Cuando el prototipo estuvo listo, la Primera Guerra Mundial ya había terminado. El ejército estadounidense perdió interés en aquel proyecto y Thompson, junto con la empresa se quedó sin compradores militares. Lejos de rendirse, decidieron llevarlo al mercado civil, pero comprendieron que el nombre Anihilator sonaba demasiado agresivo, incluso para la época. Optaron entonces por algo más comercial y atractivo, la Thompson Submachine Gun. El primer modelo de producción, el M1921, se convirtió en un arma inconfundible gracias a su culata y guardamanos de madera, su manija de carga en la parte superior y su cadencia endiablada de más de 900 disparos por minuto. Podía alimentarse con cargadores rectos de 20 cartuchos o con los famosos tambores de 50 balas que le dieron su silueta característica en el cine. Era un arma de altísima calidad, fabricada con estándares casi artesanales y también extremadamente pesada. Descargada ya superaba los 4,5 kilos, y cargada con un tambor de 50 proyectiles rondaba los 6. Ese peso adicional, sin embargo, ayudaba a controlar el retroceso. Auto Ordnance se asoció con la prestigiosa Colt para garantizar una producción masiva pero refinada, lo cual disparó su precio. En los años 20, una Thompson costaba cerca de $200, lo que hoy equivaldría a unos $4.000. Era una fortuna para la época. Curiosamente, durante esos años en Estados Unidos se vivía una paradoja absurda. Podías comprar legalmente una ametralladora, pero no una botella de whisky, ya que el alcohol estaba prohibido bajo la ley seca. Los primeros compradores de la Thompson fueron cuerpos policiales en pequeñas cantidades, seguidos nada menos que por el Servicio Postal de los Estados Unidos. El correo adquirió 200 de estas armas para proteger los trenes de reparto ante la ola de asaltos. Con el tiempo, se le hicieron algunas modificaciones, un compensador para controlar el retroceso,
un resorte más fuerte y un cerrojo ajustado para reducir un poco su vertiginosa cadencia. Pero su estreno en combate no fue en una guerra extranjera, sino en territorio estadounidense. En 1921, durante la llamada Batalla de Blair Mountain, el mayor levantamiento armado de trabajadores en la historia del país. Alrededor de 10.000 mineros del carbón se enfrentaron a 3.000 agentes y rompehuelgas, quienes tenían en su arsenal cerca de un centenar de Thompson. Aunque ese conflicto laboral terminó con la intervención de la Guardia Nacional, la Thompson había encontrado un terreno inesperado donde brillar, la guerra urbana. Y en poco tiempo, el arma que John T. Thompson había concebido para salvar vidas de soldados en Europa se transformó en la favorita de policías, gánsteres y mafiosos en Estados Unidos. La década de 1920 fue la era de la ley seca, un escenario perfecto para que las organizaciones criminales crecieran como nunca antes. En las calles de Chicago, Detroit y Nueva York, las bandas se disputaban el control del tráfico ilegal de alcohol a sangre y fuego, y la Thompson se convirtió en el símbolo de esa violencia. Los periódicos la bautizaron como la Chicago Typewriter, la máquina de escribir de Chicago, porque su tableteo recordaba al sonido de las teclas de una Remington, solo que aquí las letras eran balas de calibre .45. La masacre más famosa asociada a la Thompson ocurrió el 14 de febrero de 1929, el día de San Valentín. 7 miembros de la banda de Bugs Moran fueron acribillados en un garaje de Chicago, en un ataque atribuido a Al Capone y sus hombres. Las ametralladoras Thompson, con sus tambores de 50 proyectiles, fueron las protagonistas de aquel baño de sangre. El episodio quedó grabado para siempre en la memoria colectiva y consolidó la fama del arma como el instrumento por excelencia del crimen organizado. El gobierno de Estados Unidos reaccionó con dureza. La presión de la opinión pública tras una ola de asesinatos a plena luz del día forzó nuevas regulaciones. En 1934, la Ley Nacional de Armas de Fuego estableció fuertes restricciones para la compra de ametralladoras, imponiendo costosos impuestos y un registro obligatorio. Aunque no prohibió la Thompson, la sacó del alcance del ciudadano común. Pero su historia no se detuvo ahí. En el extranjero, la Thompson encontró un nuevo escenario, la guerra. Durante la década de 1930, varios países empezaron a interesarse en el arma. Compró cientos de unidades para sus tropas en la guerra contra Japón. El Reino Unido también adquirió Thompsons cuando la amenaza nazi crecía en Europa, y más tarde, durante los años más oscuros de 1940, fueron enviadas por miles a la resistencia en Francia y a los partisanos en los Balcanes. Con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la Thompson dejó de ser un lujo y se transformó en una necesidad. El ejército la adoptó como arma estándar para paracaidistas, fuerzas especiales y oficiales. La primera versión en combate fue el modelo 1928, que aún conservaba detalles refinados, como el famoso cargador de tambor. Sin embargo, era demasiado cara y complicada de producir en masa. El ejército exigió una simplificación radical, y así nació el M1 Thompson, más barato, más tosco y con cargadores rectos de 20 y 30 proyectiles. En los campos de batalla de África, Europa y el Pacífico, la Thompson se ganó la reputación de ser devastadora en distancias cortas. Su calibre, 45 ACP, era lento pero pesado, capaz de detener a un enemigo con 1 o 2 impactos. Soldados estadounidenses la llevaron en los desembarcos de Normandía, en las selvas de Guadalcanal y en las ruinas de Italia. Aunque era pesada, los soldados la apreciaban por su fiabilidad y su potencia en combates urbanos o en selva cerrada, donde un fusil largo resultaba incómodo. Al mismo tiempo, la Thompson se convirtió en un arma muy codiciada por el enemigo. Tropas alemanas y japonesas que lograban capturar una la usaban con entusiasmo, valorando su capacidad de fuego. Incluso Hitler, al recibir informes de la eficacia del subfusil, ordenó la producción de modelos alemanes como el MP-40, inspirado en el mismo concepto. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la Thompson no desapareció. Al contrario, fue reutilizada en conflictos posteriores. Durante la Guerra de Corea siguió siendo empleada por las fuerzas estadounidenses y por los surcoreanos, quienes apreciaban su poder de fuego en combates de corto alcance. En Vietnam, antes de que el M-16 se consolidara, muchos soldados todavía cargaban Thompsons heredadas de la guerra anterior, y también fue distribuida a las fuerzas del Vietcong a través de arsenales chinos y soviéticos. Pero con el paso del tiempo, sus días de gloria se fueron apagando.
El arma que había nacido como escoba de trincheras terminó desplazada por modelos más modernos, más ligeros y con munición de mayor velocidad. La llegada de subfusiles como el Uzi israelí, o fusiles de asalto como el AK-47 y el M16, marcó el fin de la era de la Thompson en los ejércitos regulares. Aún así, su imagen nunca desapareció. El cine la inmortalizó en las manos de mafiosos, detectives y soldados. Películas de gángsteres de Hollywood la convirtieron en un ícono cultural. Videojuegos y documentales siguen mostrando su inconfundible silueta, con el tambor redondo y la madera brillante. Hoy, la Thompson es más que un arma, es una leyenda, una pieza que representa tanto el ingenio militar como la violencia del crimen organizado. En colecciones privadas y museos militares, sigue siendo un objeto de deseo. Su historia refleja cómo un invento concebido para salvar soldados en trincheras acabó convertido en un símbolo de poder, miedo y respeto en todo el mundo. La Chicago Typewriter, la Tommy Gun, la escoba de trincheras, muchos nombres, pero una sola verdad. Pocas armas en la historia han dejado una huella tan profunda como la Thompson.